Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y están en Lectura en Voz Alta. El día de hoy comenzamos una nueva obra. Esta obra la eligieron ustedes en la última encuesta que se hizo en el canal. Pero antes de empezar me gustaría comentarles que estoy también trabajando en un nuevo proyecto en otro canal. Les dejaré el link al primer video que subí a este otro canal que se llamará Pensando en Voz Alta. Es un resumen sobre el último libro que leímos aquí, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Y me gustaría pedirles el favor de que acudieran también a este video, a este otro canal y se suscribieran. Me ayudarían mucho, de verdad. He tenido algunos problemas con YouTube y sus políticas y no puedo seguir monetizando este tipo de contenido. A mí me gusta, la verdad, leer diferentes obras con ustedes y el otro canal no irá por una línea muy diferente. No será la lectura de audiolibros, pero sí resúmenes y análisis de los mismos. Así que me ayudarían mucho, de verdad, si van a ese otro canal y se suscriben y si quieren, pues denle una oportunidad también a ese contenido. Tal vez también les gusta. Bueno, dicho esto, comencemos con el libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. En esta ocasión leeremos el prólogo del libro, es muy corto, no se preocupen. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Los Tres Mosqueteros. Prólogo. En el cual se establece que, a pesar de las desinencias en os y en is de sus nombres, los héroes de la historia que vamos a referir nada tienen de mitológicos. Hará un año que, mientras estaba yo entregado a serias investigaciones en la Biblioteca Real para mi historia sobre Luis XIV, la casualidad puso en mis manos las memorias de M. d'Artagnan, impresas en Ámsterdam, en la imprenta de Pierre Rouge. Como la mayor parte de los libros de aquel tiempo en los que sus autores tomaban a pecho decir la verdad sin exponerse a ir a parar en la Bastilla, por una temporada más o menos larga, y como el título me cautivó, con permiso del conservador de la Biblioteca Real, me llevé las mentadas memorias a casa, donde las leí, las devoré. No es mi ánimo hacer aquí un análisis de tan curioso libro. Me contento con remitir a él a los amantes de las descripciones añejas, de los cuadros de siglos que fueron. En él, mis lectores podrán admirar retratos hechos con mano maestra, y aunque los esbozos están casi todos trazados en puertas de cuartel y en paredes de figón, no por eso dejarán de conocer en ellos, tan fieles como en la historia escrita por Anquetil, las imágenes de Luis XIII, Ana de Austria, Richelieu, Mazarino y de la mayor parte de los cortesanos de aquel entonces. Pero ya es sabido que aquello que despierta la caprichosa imaginación del poeta, que no suele impresionar al vulgo. Ahora bien, lo que más nos preocupó mientras estábamos admirando lo que indudablemente admirarán los demás, esto es, las circunstancias que hemos expuesto, fue una particularidad en la que sin duda nadie antes que nosotros había parado mientes. Cuenta d'Artagnan que la primera vez que estuvo en casa de M. de Treville, capitán de los mosqueteros del rey, encontró en la antesala a 3 jóvenes que servían en el célebre cuerpo en que él solicitaba la honra de ser admitido, y que dichos jóvenes se apellidaban Athos, Porthos y Aramis. A decir verdad, estos 3 nombres extranjeros me llamaron grandemente la atención, y lo primero que se me ocurrió fue que tales nombres no eran más que seudónimos tras los cuales d'Artagnan había velado apellidos quizás ilustres, a no ser que quienes semejantes seudónimos ostentaban los hubiesen escogido motu proprio. El día en que por capricho, disgusto o escasez de hacienda vistieron la sencilla casaca de mosquetero. Desde entonces no descansé hasta dar en los libros contemporáneos con un indicio, por leve que fuese, de aquellos nombres singulares que tanto excitarán mi curiosidad.
Solamente el catálogo de las obras que a este propósito leí llenaría qué sé yo cuántas páginas, lo cual puede que fuese muy instructivo, pero con seguridad nada agradable para mis lectores. Me limito pues a decir que en el momento en que, desalentado por tanta infructuosa investigación, me disponía a no seguir adelante, hallé por fin, gracias a los consejos de mi ilustre y sabio amigo Paulin Paris, un manuscrito en folio, no recuerdo bien si señalado con el número 4772 o el 4773, titulado Memorias de Monsieur Conde de la Fère, sobre algunos de los acontecimientos que ocurrieron en Francia al final del reinado de Luis XIII y principios del de Luis XIV. Para que el lector comprenda cuán grande fue mi gozo, me bastará decirle que al hojear el susodicho manuscrito en el que cifraba yo mi última esperanza, hallé en la página 20 el nombre de Athos, en la 27 el de Porthos y el de Aramis en la 31. El hallazgo de un manuscrito completamente incógnito, en un tiempo en que la ciencia histórica ha progresado hasta tan alto grado, me pareció casi milagroso, así que me apresuré a pedir licencia para darlo a la estampa, con objeto de presentarme tarde o temprano y provisto con las obras ajenas a la Academia de Inscripciones y Buenas Letras, por si no llego, como es más que probable, a entrar en la Academia Francesa con las mías propias. La licencia solicitada me fue galantemente concedida, y hago aquí esta declaración para dar un mentis público a los malévolos que se empeñan en darnos a entender que vivimos bajo un gobierno menos que medianamente dispuesto a favor de los literatos. Ahora bien, el libro que hoy ofrezco a mis lectores es la parte primera de tan precioso manuscrito, al que restituyo el título que le corresponde, comprometiéndome, si, como espero, esta parte primera obtiene el buen éxito que merece, a publicar sin dilación la segunda. 2 palabras más y concluyo. Como el padrino es un segundo padre, incito al lector a que únicamente me achaque a mí el tedio o el gusto que le cause la lectura de este libro y de ningún modo al conde de la Fère. Capítulo 1. Los 3 presentes del padre de D'Artagnan. El primer lunes de abril de 1625, la villa de Meung, donde vio la primera luz el autor del romance de la Rosa, ofrecía un aspecto tal de revuelta que parecía que los hugonotes se hubiesen presentado ante ella para repetir los sucesos de La Rochelle. Algunos vecinos, al notar que sus mujeres echaban a correr hacia la calle mayor y al oír que los niños gritaban en el umbral de sus respectivas viviendas, se apresuraban a ponerse la coraza, y fortaleciendo su problemático valor con un mosquete o una partesana, se encaminaban al mesón del Franc Meunier, frente al cual se apiñaba una multitud ruidosa y llena de curiosidad que iba engrosando por momentos. En aquel tiempo, los pánicos eran frecuentes. Pocos días pasaban sin que esta o aquella población registrara en sus anales algún acontecimiento semejante. Los señores guerreaban entre sí, el rey combatía al cardenal, y España hostilizaba al rey, y como si aquellas guerras sordas o públicas, latentes o manifiestas, fuesen pocos, se añadían a ella ladrones y mendigos, hugonotes y tahúres y lacayos que hacían la guerra a todo bicho viviente. Los vecinos siempre se armaban contra ladrones, tahúres y lacayos, con frecuencia contra los señores y los hugonotes, alguna vez contra el rey, pero nunca contra el cardenal ni contra España. De esta costumbre resultó, pues, que en el susodicho primer lunes de abril de 1625, los vecinos, al oír alboroto y no ver ni el guión amarillo y rojo ni la librea del duque de Richelieu, se encaminaron al mesón de Franc Meunier, donde todos y cada uno pudieron ver y conocer la causa de semejante tole-tole.
Un mozo, pero dejen que antes y de una plumada trace su retrato. Figúrense ustedes a Don Quijote a los 18 años, a Don Quijote sin coselete, loriga ni martingala, con jubón de lana, azul en otro tiempo, que ahora había tomado un matiz indefinible entre el de la hez del vino y el azul celeste. Tenía el susodicho mozo aguileño y moreno el rostro, abultados los pómulos, señal de astucia, los músculos maxilares excesivamente desarrollados, indicio infalible por el cual se conoce al gascón, aunque no lleve boina, y él la llevaba, y adornada con una especie de pluma, y la nariz corva, pero de perfil correcto, aunque pecaba de grande para un adolescente y de pequeña para un hombre hecho y derecho. Además, y pendiente de un tahalí de cuero, llevaba el mozo una larga tizona que le azotaba las pantorrillas cuando andaba a pie, y golpeaba el erizado pelo de su montura cuando iba a caballo, y sin la cual un hombre poco sagaz le habría tomado por el hijo de algún arrendador de viaje, porque nuestro mozo era dueño de un caballo, sí señor, y resulta que el tal caballo era tan notable como fue notado. Era un jaco del Bearn, de entre 12 y 14 años, de pelaje amarillo y rabo escueto, pero no sin gabarros en los remos, y que aunque caminaba con la cabeza caída hasta más abajo de las rodillas, lo cual excusaba la aplicación de la gamarra, andaba aún 8 leguas al día. Por desgracia, las cualidades de aquel jaco estaban tan ocultas bajo su singular pelaje y su paso irregular, que en un tiempo en que no había quien no estuviese al cabo de la calle en achaques de caballos, su aparición en Meung, donde hacía un cuarto de hora que entrara por la puerta de Beaugency, produjo una sensación cuyo descrédito redundó en el del jinete. Y aquella sensación había causado una impresión tanto más penosa a D'Artagnan, que así se llamaba el Don Quijote de aquel nuevo Rocinante. Cuanto al mozo no se le ocultaba la ridiculez en que por mucho que fuese jinete consumado, le ponía semejante cabalgadura, presente de su padre que él aceptara con el pesar de quien no tiene otro remedio que doblegarse ante las circunstancias. D'Artagnan sabía que una bestia como aquella valía a lo sumo 20 libras, pero también es verdad que no tenían precio las palabras con que el anciano acompañara su presente. «Hijo mío», había dicho el hidalgo gascón en el castizo patois del Bearn, patois del que Enrique IV nunca logró desprenderse. «Hijo mío, va para 13 años que este caballo nació en la casa de tu padre, y en ella ha permanecido toda su vida, lo cual debe inclinarte a quererlo. No lo vendas, déjalo morir tranquila y honrosamente de vejez, y si sales a campaña con él, cuídalo como cuidarías de un viejo servidor. En la corte, continuó el padre de D'Artagnan, si por ventura tienes la honra de poner la planta en ella, honra a la cual, por otra parte, te da derecho tu antigua nobleza, mantén con dignidad tu título de hidalgo, como lo hicieron tus antepasados durante más de 500 años, así para crédito tuyo como para el de tu familia, y entiendo por familia a tus padres y tus amigos. No sufras nada de quien quiera que sea, excepto del cardenal y del rey. Y ten en cuenta que única y exclusivamente a su valor debe hoy un noble su prosperidad. Un segundo de indecisión suele quitar el provecho que precisamente en aquel segundo ofrecía la fortuna. Eres joven y debes ser valiente por 2 razones. Primero, porque eres gascón, y luego porque eres hijo mío. No temas los lances, antes búscalos. Te he enseñado a esgrimir la espada. Tienes de bronce los jarretes y de acero la muñeca. Peléate, venga o no venga a cuento, tanto más cuanto los duelos están prohibidos, y por consiguiente se necesita doble valor para batirse. Por mi parte,
Solo puedo darte 15 escudos, mi caballo y los consejos que acabas de escuchar. Tu madre añadirá a ellos la receta de un bálsamo de cuya elaboración le hizo sabedor a una gitana. Es un bálsamo de virtud milagrosa para curar toda clase de heridas que no interesan al corazón. Saca provecho de todo y vive dichosa y largamente. Solo tengo que añadir 2 palabras, y vayan por vía de ejemplo, no por lo que a mí atañe, porque nunca he estado en la corte, y no he tomado parte en más guerras que las religiosas, y en calidad de voluntario. Me refiero a M. de Treville, que en otro tiempo fue mi vecino, el cual tuvo la honra de jugar cuando niño con nuestro rey Luis XIII, que Dios guarde. En ocasiones sus juegos terminaban en riñas, y no siempre en tales casos. Era el más fuerte el monarca, que devolvió un gran afecto y amistad a Monsieur de Treville los bofetones que éste le sacudiera. Más tarde, Monsieur de Treville, en su primer viaje a París, se batió 5 veces, 7 excluyendo las guerras y los sitios, desde la muerte del difunto rey hasta la mayoría de edad del joven, y por lo bajo otras 100 desde entonces hasta la fecha. Por eso, a pesar de los edictos, decretos y arrestos, es capitán de los mosqueteros, que es como si dijéramos jefe de una legión de césares a los que el rey tiene gran estima, y a los cuales teme el cardenal, que como todos sabemos, apenas si teme a Dios. Esto sin contar que Monsieur de Treville cobra 10,000 escudos anuales de sueldo. Ya ves, pues, que el capitán de los mosqueteros es persona de campanillas. Como tú empezó, preséntate a él con esta carta y tómalo por espejo, a fin de llegar a donde él ha llegado. Tras estas palabras, el anciano ciñó a su hijo su propia espada, le besó con ternura en las mejillas y le dio su bendición. Al salir del aposento paterno, el mozo encontró a su madre, que le estaba aguardando con la famosa receta de la cual, según los consejos que hemos transcrito, debería echar mano con tanta frecuencia. La despedida fue más larga y más tierna entre la madre y el hijo que entre el hijo y el padre, no porque este último no amara a su hijo, que era su única descendencia, sino porque el anciano era hombre y hubiera tenido por indigno de él el dejarse llevar por la emoción, mientras que Madame d'Artagnan era mujer y por encima de mujer madre. La buena señora lloró copiosamente, y el hijo, dicho sea en su elogio, por mucho que se esforzó en permanecer firme como correspondía a un futuro mosquetero, vencido por la naturaleza, vertió un raudal de lágrimas que a duras penas pudo ocultar. El joven d'Artagnan se puso en camino el mismo día, provisto con los 3 presentes paternos, que como se ha dicho, se componían de 15 escudos, el caballo y la carta para Monsieur de Treville. Los consejos, como ya supondrá el lector, los había dado el anciano por añadidura. Con semejante vademecum, D'Artagnan quedó moral y físicamente convertido en otro Don Quijote, a quien con tanta oportunidad lo hemos comparado cuando nuestros deberes de historiador no han constreñido a trazar su retrato. A Don Quijote los molinos de viento se le antojaban gigantes y ejércitos los carneros. D'Artagnan vio en cada sonrisa un insulto y en cada mirada una provocación. De ello resultó que, desde Tarbes hasta Meung, llevó siempre la mano apuñada, y que con uno o con otro requirió la espada 10 veces por día. Sin embargo, el puño no descargó sobre ninguna mandíbula ni la espada salió de su vaina. Y no es que la presencia del malhadado jaco amarillo no hiciese sonreír a los viandantes, pero como éstos veían sobre el jaco una espada de longitud respetable pendiente del cinto de un mozo de mirada antes feroz que altiva, reprimían su risa. O, si la prudencia no alcanzaba a dominarla, procuraban por lo menos reírse únicamente por un solo lado,
como las máscaras antiguas. D'Artagnan permaneció pues majestuoso e incoluble en su irritabilidad hasta esa desafortunada villa de Meung. Pero una vez en esta villa, y al apearse a la puerta del mesón del Franc Meunier, sin que mesonero, criado o palafrenero acudieran a tenerle el estribo en el apeadero, reparó en una ventana entreabierta de la planta baja, en un caballero de alta estatura y ademán arrogante, aunque de rostro un tanto enfurruñado, que estaba conversando con dos personas que al parecer le escuchaban con deferencia. Dando rienda a su suspicacia, D'Artagnan se dio a entender desde luego que el objeto de la conversación era él, y aguzó el oído. Esta vez el mozo únicamente se había engañado en parte. No hablaban de él, pero sí de un rocín. El hidalgo de la ventana, al parecer, estaba enumerando a sus oyentes todas las cualidades del jaco, y como los oyentes, según ya hemos dicho, demostraban con su actitud guardar mucha deferencia al narrador, a cada 2 por 3 se echaban a reír a carcajadas. Ahora bien, como bastaba una sonrisa para despertar la irritabilidad del mozo, júzguese qué efecto debió de producir en él tan ruidoso júbilo. Sin embargo, D'Artagnan quiso ante todo conocer la fisonomía del indiscreto que de él estaba haciendo befa, y mirando con arrogancia al desconocido, vio que era hombre de 40 a 45 años, de ojos negros y mirada penetrante, color pálido, nariz grande y bigote negro y cuidadosamente recortado. Iba vestido con un jubón y calzones violáceos con agujetas del mismo color, sin más adorno que las cuchilladas habituales, por las que se le desbordaba la camisa, jubón y calzones, que si bien flamantes mostraban la ajadura de los trajes de viaje por largo tiempo encerrados en un portamanteo. D'Artagnan, que indudablemente por instinto conoció que aquel sujeto debía de ejercer en el porvenir gran influencia sobre su existencia, notó con la rapidez del observador más minucioso los pormenores que dejamos expuestos. Ahora bien, como en el instante en que D'Artagnan fijó su mirada en el hidalgo del jubón color violeta, aquel hacía respecto del jaco bearnés una de sus más luminosas y profundas demostraciones. Sus 2 oyentes se echaron a reír a mandíbula batiente, e incluso él, contra su costumbre, dejó errar de una manera visible, si vale decirlo así, una tenue sonrisa por sus labios. Ya no cabía duda, D'Artagnan era realmente blanco de una befa. El mozo, pues, imbuido en tal persuasión, se encasquetó la boina, y poniendo todo su conato en remedar el empaque palaciego, estudiado en algunos magnates en viaje que él acaso le pusiera ante los ojos en Gascuña, avanzó con una mano en el pomo de su espada y la otra en la cadera. Por desgracia, a D'Artagnan la cólera le cegaba, y en lugar del discurso digno y altanero que forjara en su mente para formular su provocación, no halló en el pico de su lengua más que una ofensa burda, a la que acompañó de un ademán de enfurecimiento. Caballero! —exclamó. —Caballero, a usted que se hurta tras ese criado me dirijo. Sí, a usted. ¿Quiere hacerme la merced de decirme de qué se está riendo? ¿Y nos reiremos juntos? El hidalgo apartó del jaco la mirada para posarla lentamente en el jinete, cual si le hubiera sido menester algún tiempo para comprender que era él a quien se dirigían tan singulares reproches. Luego, cuando ya no le cupo la más mínima duda, frunció ligeramente el ceño, y por último, y tras larga pausa, le respondió con indecible acento de ironía y desprecio. No hablo con usted, caballero. Pero yo sí con usted, replicó el mozo, exasperado ante aquel compuesto de insolencia y de buenos modales, de decoro y de desdén. El desconocido lo miró todavía un instante con su ligera sonrisa,
Después se retiró de la ventana y salió pausadamente del mesón hasta detenerse a 2 pasos de D'Artagnan delante del rocín, acrecentando con su ademán tranquilo y su fisonomía burlona la risa de sus interlocutores, que no se habían movido de la ventana. D'Artagnan, al ver venir al hidalgo, sacó cosa de un palmo su espada de la vaina. Este caballo es indubitablemente, o más bien ha sido en su juventud, botón de oro, color muy común en botánica, pero rarísimo en los caballos, profirió el desconocido y continuó sus investigaciones, dirigiéndose a sus oyentes de la ventana, y al parecer sin notar lo más mínimo la exasperación de D'Artagnan, que sin embargo estaba entre uno y otros. «Puede que el que se ríe del caballo no se atrevería a hacerlo de su dueño», exclamó fuera de sí el émulo de Treville. «No acostumbro a reírme, caballero», repuso el desconocido. «Como puede ver con sus propios ojos con solo mirar mi cara. Sin embargo, quiero conservar el privilegio de reírme cuando se me antoje». «Pues yo no considero que persona alguna se ría cuando a mí no me place», exclamó el mozo. «¿De veras, caballero?», continuó el desconocido con mayor tranquilidad que hasta entonces. «Bien mirado, tiene razón». Dichas estas palabras, el hidalgo hizo ademán de meterse otra vez en el mesón por la puerta grande, bajo la cual D'Artagnan, al llegar, había visto un caballo ensillado. Pero el mozo no era de condición para dejar que se marchara de tal suerte un hombre que había llevado su insolencia hasta el extremo de burlarse de él. Así es que, desenvainando su espada, se echó tras el hidalgo gritando desaforadamente: «Vuelva el rostro, señor burlón, o le ensarto por la espalda». «¿A mí?», profirió el hidalgo volviéndose, y miró al mozo con tanta sorpresa como desprecio. «Bah, está loco». Luego, a media voz y como hablando consigo mismo, añadió: «Vaya con el inoportuno. Sería un precioso hallazgo para su majestad, que anda por todas partes al husmo de valientes para reclutar sus mosqueteros». No bien el desconocido hubo formulado este soliloquio, cuando D'Artagnan le tiró tan furiosa estocada que de seguro hubieran acabado allí sus burlas si no hubiera retrocedido con rapidez. El agredido, al ver que la broma degeneraba en veras, desenvainó su espada, saludó a su adversario y se puso en guardia con toda gravedad. Pero en ese mismo instante sus 2 oyentes y el mesonero se abalanzaron sobre D'Artagnan y con garrotes, palas y tenazas le molieron el cuerpo. Esta diversión fue tan rápida y completa que el adversario del mozo, al ver que éste se volvía para hacer frente al nublado que le descargaba encima, envainó de nuevo con la misma seriedad, y de actor que estuvo a punto de ser, se convirtió en espectador del combate, papel que desempeñó con su impasibilidad acostumbrada, pero no sin dejar de proferir: «Mal hayan los gascones. Venga, súbanlo otra vez sobre su caballo naranja y que se vaya». «No sin antes haber acabado contigo, cobarde», exclamó D'Artagnan, defendiéndose como Dios le daba a entender, y sin cejar un paso de sus 3 adversarios que le molían como cibera. «Otra gasconada», repuso el desconocido. «Esos gascones son incorregibles, puesto que se empeña que siga la danza. Cuando esté cansado ya avisará». Pero el desconocido no sabía aún con qué testarudo se la sabía. D'Artagnan no era de los que dan su brazo a torcer. La lucha, pues, continuó todavía algunos segundos hasta que el mozo, agotadas las fuerzas, soltó su espada, rota en 2 mitades de un garrotazo, y casi simultáneamente dio consigo en tierra, medio desmayado y cubierto de sangre, de resultas de otro garrotazo que le partió la frente. Este fue el instante en que los vecinos de Meung acudieron al teatro de la lucha. El mesonero, temeroso del escándalo, con ayuda de sus criados trasladó a la cocina al maltrecho mozo,
que fue objeto de algunos de los cuidados que el caso requería. Respecto al hidalgo, se había ido a ocupar su sitio en la ventana y miraba con mal reprimido enojo a la muchedumbre, cuya presencia en aquel sitio parecía causarle gran contrariedad. «¿Cómo sigue ese poseso?», preguntó el hidalgo, volviéndose al ruido que produjo la puerta al abrirse y dirigiéndose al mesonero, que venía para informarse de su salud. «¿Está sano y salvo, excelentísimo señor?», preguntó el recién llegado. «Del todo, mi querido mesonero», respondió el interpelado. «Pero dígame, le repito, ¿qué es del mocito ese?». «Está mejor», dijo el dueño del mesón. «Ha perdido los sentidos por completo». «¿De veras?». «Sí, señor, pero antes ha hecho un colosal esfuerzo para llamarlo y retarlo». «Diantre, ¿si será el diablo en persona ese atrevido?», exclamó el desconocido. «No, señor, no es el diablo», repuso el mesonero, haciendo una mueca de desdén, «porque durante su desmayo lo hemos registrado, y no lleva más que una camisa en su atillo y 12 escudos en su bolsa, lo cual no ha sido óbice para que al desmayarse haya dicho que si lo que le ha pasado aquí le hubiese pasado en París, se arrepentiría luego, pero ya se arrepentirá con el tiempo». «Esto quiere decir que es un príncipe real disfrazado», profirió con flema el hidalgo. «Le digo, señor», continuó el mesonero, «para que viva prevenido». «¿Y en su arrebato no ha pronunciado el nombre de persona alguna?». «Sí, señor, golpeándose la faltriquera, ha dicho: veremos cómo tomará a Monsieur de Treville el agravio inferido a su protegido». «¿Monsieur de Treville?», profirió el hidalgo, poniéndose imaginativo. «¿Ese mozo se golpeaba la faltriquera pronunciando el nombre de Monsieur de Treville? ¿Y qué llevaba en la faltriquera? No me diga que no lo sabe, porque no le creería. Usted ha metido mano en ella, aprovechándose de las circunstancias». «Llevaba una carta dirigida a Monsieur de Treville, capitán de los mosqueteros». «¿De veras?». «Como tengo la honra de decírselo, excelentísimo señor». El mesonero, que no brillaba por su perspicacia, no reparó en la expresión que sus palabras habían impreso en la fisonomía del desconocido, el cual se quitó de la ventana, en cuyo alféizar había tenido apoyado un codo hasta entonces, y frunció el entrecejo como quien no las tiene todas consigo. «Diantre», dijo para sí el hidalgo, «¿Treville me habrá enviado a ese gascón? Bah, es muy joven. Sin embargo, una estocada es una estocada, sea quien fuere el que la da, y uno recela menos de un muchacho que de un hombre. A las veces basta un obstáculo insignificante para oponerse a un gran designio». Y por espacio de algunos minutos el desconocido se entregó a meditación profunda. Luego dijo al mesonero: «Vamos a ver, ¿no me librará de ese frenético? En conciencia no puedo matarle, y sin embargo», añadió con ademán de fría amenaza, «me contraría. ¿Dónde está?». «En el cuarto de mi mujer, en el primer piso, donde lo están curando». «¿Trae consigo su equipaje y su talego? ¿Lleva todavía el jubón?». «Al contrario, todo está abajo en la cocina, más ya que ese loco le contraría». «Y mucho. Vea el escándalo que ha provocado en su mesón. No hay persona decente que lo resista. Súbase a su aposento, hágame la cuenta y de paso advierta a mi lacayo». «¿Cómo? ¿Ya se va, señor?». «Lo sabe de sobra, puesto que le he dado orden de ensillar mi caballo. No puede alegar ignorancia sobre el particular. ¿Acaso no se me ha obedecido?». «Su excelencia sabe que sí, pues bajo la puerta grande ha visto su caballo completamente aparejado para partir». «Está bien, entonces cumpla lo que le he dicho». «Vaya, ¿será que le da miedo el mocito?».
dijo para sí el mesonero, pero atajado éste por una mirada imperativa del desconocido, saludó con humildad y se fue. «Es preciso que ese bellaco no vea a milady», continuó el hidalgo. «Debe de estar a punto de llegar. Ya lleva retraso. Decididamente vale más que monte a caballo y salga a su encuentro. Si por lo menos pudiese yo saber lo que reza la carta que lleva ese tunante para Treville». Y hablando entre dientes, el desconocido se encaminó a la cocina. Entretanto, el mesonero, que estaba completamente convencido de que la presencia de D'Artagnan era la causa que ahuyentaba al desconocido de su mesón, subió al cuarto de su mujer, y habiendo encontrado al mozo completamente recobrado, aprovechó la coyuntura para instarle, no obstante su endeblez, a que se levantara y prosiguiera su camino, haciéndole patente de paso que la policía podía darle un disgusto por haberse atrevido a buscar quimera a un gran señor, que tal no podía dejar de ser el desconocido a los ojos del mesonero. D'Artagnan, medio aturdido, sin jubón y con la cabeza abismada, se levantó pues, y empujado por el mesonero, empezó a descender la escalera. Al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador, que, en pie al estribo de una pesada carroza a la que estaban enganchando dos corpulentos caballos normandos, hablaba con la mayor tranquilidad del mundo. La interlocutora del hidalgo, mujer de 20 a 22 años, estaba asomada a la portezuela. D'Artagnan, que como ya hemos dicho, abarcaba con gran rapidez de investigación una fisonomía a la primera mirada, vio que aquella mujer era joven y hermosa, y esa hermosura le impresionó tanto más hondamente cuando era de todo en todo distinta de las que él estaba acostumbrado a ver en las tierras meridionales en que hasta entonces habitara. Aquella mujer que conversaba con mucha viveza con el desconocido era pálida y rubia, y tenía abundosa cabellera que se le desparramaba por los hombros cual cascada de rizos, grandes ojos garzos y de mirar apasionado, labios de rosa y manos de alabastro. «Así pues», decía la dama, «su eminencia me ordena que ahora mismo se vuelva a Inglaterra y me escriba directamente si el duque sale de Londres». «¿Y respecto de las demás instrucciones?», preguntó la hermosa viajera. «Las hallará en este cofrecito que no abrirá hasta su llegada al otro lado de la Mancha». «Muy bien. ¿Y usted qué hace?». «Me vuelvo para París». «¿Sin castigar a ese rapaz insolente?», preguntó la dama. El desconocido iba a responder, pero en el instante en que abría la boca, D'Artagnan, que todo lo había oído, salió furiosamente de la cocina diciendo a grandes voces: «Quien castiga a los demás es el rapaz insolente, y ahora espero que no se le escapará como la vez primera a aquel a quien debe castigar». «¿Que no se le escapará?», repuso el desconocido frunciendo las cejas. «No, porque presumo que en presencia de una dama no se atreverá a huir». «Piense que el más pequeño retardo puede echarlo todo a perder», exclamó la dama al ver que el hidalgo requería la espada. «Tiene razón», profirió el desconocido. «Vaya pues por su lado, yo parto por el mío». Y saludando a la dama con la cabeza, el hidalgo se subió sobre su caballo, mientras el cochero de aquella fustigaba a los de la carroza. Los dos interlocutores partieron, pues, al galope, y se alejaron en direcciones opuestas. ¿Y mi dinero?», vociferó el dueño del mesón, trocando en profundo desdén el afecto que sintiera por el desconocido, al ver que éste se marchaba sin satisfacer el gasto. «Paga, bergante», dijo el viajero sin dejar de galopar a su lacayo, que arrojó 2 o 3 monedas de plata a los pies del mesonero y echó al galope tras su amo. «Cobarde miserable, hidalgo de pega»,
exclamó D'Artagnan, echándose a su vez tras el lacayo. Mas el herido estaba aún demasiado endeble para soportar tal sacudimiento. Así es que apenas hubo avanzado 10 pasos cuando le zumbaban los oídos, se le turbó la mente, perdió la vista del mundo y dio con su cuerpo en medio de la calle, gritando aún: «¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!». «Realmente lo es, y mucho», dijo el mesonero acercándose a D'Artagnan, procurando con esta lisonja congraciarse con el mozo, como la garza de la fábula con el caracol. «Sí, muy cobarde, pero ella es un portento de hermosura», murmuró D'Artagnan. «¿Quién es ella?», preguntó el mesonero. «Milady», balbuceó el mozo, desmayándose otra vez. «Lo mismo da», dijo para sí el mesonero. «He perdido 2, pero me queda este, a quien estoy seguro de conservar por lo menos algunos días, lo cual equivale a una ganancia de 11 escudos». Recuerde el lector que esta era precisamente la cantidad de dinero que quedaba en la bolsa de D'Artagnan. El mesonero había calculado 11 días de enfermedad a razón de 1 escudo por día, pero no había contado con el mozo. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, D'Artagnan se levantó, bajó a la cocina, pidió, amén de otros ingredientes cuya lista no ha llegado a nuestras manos, vino, aceite y romero, y con la receta de su madre en la mano, compuso un bálsamo con que se untó sus heridas, que no eran pocas, y renovó sus apósitos él mismo, pues no quiso que médico alguno lo cuidara. Gracias sin duda a la eficacia del bálsamo de Bohemia, y quizás también gracias a la ausencia de médico, D'Artagnan se encontró tal cual aquella tarde misma, y casi curado del todo al día siguiente. Mas, en el instante de pagar el romero, el aceite y el vino, único gasto del amo que había guardado la más rigurosa dieta, y el pienso del caballo amarillo, que por lo menos, al decir del mesonero, comiera 3 veces más de lo que buenamente podía sospecharse de su talla, D'Artagnan no encontró en su faltriquera más que su pequeña bolsa de terciopelo raído, así como los 11 escudos en ella contenidos. Pero en cuanto a la carta dirigida a Monsieur de Treville, vous la verrez. El mozo empezó a buscar con gran paciencia la consabida carta. Registró una y otra vez sus faltriqueras y bolsillos, los volvió del revés, escudriñó y volvió a escudriñar su talego, abrió y cerró su bolsa para de nuevo abrirla y cerrarla. Pero cuando tuvo el convencimiento de que la carta había desaparecido, le dio por tercera vez un arrebato de coraje que por poco le ocasiona un nuevo gasto de vino y aceite aromatizados al mesonero, el cual, al ver que el mozo se atufaba y amenazaba con no dejar en el mesón títere con cabeza si la carta no aparecía, se había ya pertrechado de un chuzo, su mujer de un mango de escoba y los criados de las mismas varas que usaron la antevíspera. «Mi carta de recomendación», vociferaba D'Artagnan. «Mi carta de recomendación, o por Dios vivo que les espeto a todos como hortelanos». Por desgracia, una circunstancia se oponía a que el mozo cumpliese sus amenazas, y era que, como hemos dicho, en su primera refriega su espada se rompió en 2 pedazos. Resultó pues que cuando D'Artagnan quiso efectivamente tirar de su acero, se encontró solamente armado de un trozo de espada, no más largo de 8 a 10 pulgadas, que el mesonero había metido cuidadosamente en la vaina después de hurtar el resto de la hoja para labrar con él un asador. Sin embargo, es probable que tal decepción no hubiese detenido al fogoso joven si el mesonero, que consideró que la reclamación que se le hacía era por demás justa, no hubiese depuesto su chuzo y preguntado: «En definitiva, ¿dónde está esa carta?». «Eso pregunto yo», exclamó D'Artagnan. «Ante todo les advierto que la carta esa va dirigida a Monsieur de Treville, y es preciso de todo punto que se dé con ella. Y si no aparece, él sabrá de sobra hacer que aparezca».
Esta amenaza acabó de intimidar al mesonero, y es que después del rey y del cardenal, quizá no había mortal cuyo nombre fuese, como el de Treville, más frecuentemente repetido por los militares y aún por los paisanos. Cierto es que también estaba el padre Joseph, pero el nombre de éste no era nunca pronunciado sino en voz queda a causa del grandísimo terror que inspiraba la eminencia gris, como llamaban al familiar del cardenal. El mesonero, pues, arrojó el chuzo y después de ordenar a su mujer y a sus criados que hicieran respectivamente lo mismo con su mango de escoba y con sus estacas, fue el primero en dar ejemplo al ponerse en busca de la carta extraviada. ¿Contenía algo precioso la carta esa?, preguntó el mesonero tras un instante de investigaciones infructuosas. «Sandy, ya lo creo», exclamó el gascón, que tenía puesta toda su esperanza en la carta para presentarse en la corte. «Contenía mi fortuna». ¿Bonos españoles?, preguntó con inquietud el mesonero. «Bonos de la tesorería particular de su majestad», respondió D'Artagnan, que esperaba, gracias a aquella recomendación, ingresar en el servicio del rey y creía poder dar, sin mentir, una respuesta que tenía algo de aventurada. «Diantre», profirió el mesonero, ya verdaderamente disgustado. «Pero no importa», continuó D'Artagnan con la impasibilidad de los de su tierra. «El dinero tanto me da. Para mí lo primordial era la carta. Hubiera preferido perder 1000 doblones de oro». No hubiese arriesgado más el mozo con decir 20,000, pero cierto pudor juvenil lo retuvo. De improviso pasó una ráfaga de luz por el cerebro del mesonero, que al ver que no encontraba la consabida carta, se daba a todos los diablos. «La carta esa no está perdida», exclamó el buen hombre. «¿Dice?», repuso D'Artagnan. «Que la carta no está perdida, se la han robado». «¿Robado? ¿Y quién?». «El hidalgo de ayer. Sí, recuerdo que bajó a la cocina donde estaba su jubón, y en ella permaneció solo. Apostaría que es él quien se la ha robado». «¿Lo cree así?», profirió D'Artagnan, poco convencido, porque sabía mejor que nadie la importancia personal de la carta, y nada velaba en ella que pudiese despertar la codicia. La verdad es que a ninguno de los criados ni de los viajeros presentes les hubiera reportado provecho la posesión de aquel papel. «¿Con qué usted sospecha de aquel impertinente hidalgo?», prosiguió D'Artagnan. «No me limito a la sospecha. Tengo la seguridad de que es él quien le ha quitado la carta, cuando le dije que su señoría era el protegido de Messier de Treville, y que tenía en su poder una carta para aquel ilustre personaje. Se puso imaginativo y me preguntó dónde estaba la susodicha carta. Se lo dije, y al punto bajó a la cocina en la que sabía que estaba su jubón». «Entonces él es quien me ha robado», repuso D'Artagnan. «Me quejaré a Messier de Treville, el cual a su vez elevará mi queja al rey». Tras estas palabras, el mozo sacó con gran prosopopeya 2 escudos de su faltriquera, los dio al mesonero, que le acompañó sombrero en mano hasta la puerta, y se subió de nuevo sobre su caballo amarillo, que sin más contratiempo le condujo hasta la puerta de Saint-Antoine de París, donde su dueño lo vendió por 3 escudos, cantidad muy exorbitante si se tiene en consideración que D'Artagnan lo había casi reventado durante la última etapa. Y además el chalán que lo adquiriera no ocultó al joven que si por el jaco aquel acababa de dar tal fortuna, era debido a la originalidad de su pelaje. D'Artagnan entró pues en París a pie, con su hatillo sobarcado, y anduvo hasta que encontró alojamiento en consonancia con la exigüidad de su caudal. El alojamiento aquel era como una buhardilla situada en la rue de Fossoyeurs, contigua a Luxemburg. Una vez hubo dado las arras, D'Artagnan tomó posesión de su alojamiento y pasó el resto del día en coser a su jubón y a sus calzas unos trozos de pasamanería que a hurtadillas recibiera de su madre, que los había arrancado de un jubón casi nuevo de su marido.
Luego se encaminó al quai de la Ferraille para que echaran una nueva hoja a su espada, y después se dirigió al Louvre para informarse por boca del primer mosquetero con quien topara dónde estaba el palacio de Monsieur de Treville. Precisamente el capitán de los mosqueteros vivía en la Rue du Vieux Colombier, es decir, en las cercanías de la habitación alquilada por D'Artagnan, circunstancia que a éste le pareció de feliz agüero para el buen éxito de su viaje. Después, y satisfecho de su conducta en Meung, sin remordimientos, confiando en lo presente y henchido de esperanzas, se acostó y se durmió como duermen los valientes. Aquel sueño, todavía provinciano, le condujo hasta las 9 de la mañana siguiente, hora a la que se levantó para encaminarse a casa del famoso Monsieur de Treville, tercer personaje del reino según la opinión paterna. Capítulo 2. La antesala de Monsieur de Treville. Monsieur de Troisville, como se llamaba aún su familia en Gascuña, o Monsieur de Treville, como éste acabó por apellidarse a sí mismo en París, efectivamente había empezado como D'Artagnan, es decir, sin un ardite, pero con el caudal de audacia, ingenio y talento que hace que el más pobre hidalguillo gascón reciba con frecuencia de sus esperanzas más de la herencia paterna que el más encopetado hidalgo del Périgord o del Berry recibe en realidad. Su extraordinario brío, su fortuna más extraordinaria aún en un tiempo en el que las estocadas llovían como granizo, lo habían encaramado a la cumbre de la escala dificultosa que llaman la privanza de la corte, y de la que él había subido de 4 en 4 los escalones. Treville era el amigo del rey, el cual, como es sabido, honraba grandemente la memoria de su progenitor Enrique IV. El padre de Monsieur de Treville había servido a aquel con tanta fidelidad en sus guerras contra la Liga, que a falta de dinero contante y sonante, de que anduvo toda su vida escaso el bearnés, el cual pagó constantemente sus deudas con lo único que nunca necesitó pedir prestado, es decir, con su ingenio, le autorizó después de la rendición de París para que tomara por escudo de armas un león de oro sobre gules con esta divisa: Fidelis e Fortis. Dicho escudo era mucho por lo que atañe a la honra, pero nada por lo que se refiere al bienestar. Así es que, cuando el ilustre compañero del gran Enrique murió, por toda herencia llegó a su hijo su espada y su divisa. Gracias a este doble legado y al nombre sin mancilla que lo acompañaba, Monsieur de Treville fue admitido en la casa del joven príncipe, donde sirvió tan bien con su espada y fue tan fiel a su divisa que Luis XIII, uno de los más consumados espadachines del reino, solía decir: «Si yo tuviera amigo a punto de batirse, le aconsejaría que me tomase por padrino a mí o a Treville, y tal vez a éste con preferencia». Luis XIII sentía por Treville verdadero apego real y egoísta, eso sí, pero que no dejaba de ser apego. Y es que en aquellos desventurados tiempos todos ponían su connato en rodearse de hombres del temple de Treville. Muchos eran los que podían tomar por divisa el epíteto fuerte que formaba la segunda mitad del exergo, pero pocos nobles estaban en potencia de reclamar el epíteto fiel que formaba la primera. Treville pertenecía a estos últimos. Era una de esas naturalezas escasas, de inteligencia obediente como la de un dogo, de intrepidez temeraria, de mirada certera y de mano pronta. A Treville Dios le había dado ojos solo para ver si el rey estaba descontento de alguno, y manos para castigar al molesto, se llamara este Besme, Maurevert, Poltrot de Mer, Vitry o tuviera cualquier otro nombre. Hasta entonces, a Treville solo le había faltado la ocasión, pero la acechaba, y en su corazón había jurado asirla de sus 3 cabellos si se le ponía al alcance de la mano.
Luis XIII, pues, nombró a Treville capitán de sus mosqueteros, los cuales eran para con el rey, por su devoción o más bien por su fanatismo, lo que para Enrique III sus familiares y para Luis XI su guardia escocesa. Por su parte y respecto del particular, el cardenal no le iba en zaga al soberano. Al ver el escogido personal con el que Luis XIII se rodeaba, aquel segundo, o hablando con más propiedad, aquel primer rey de Francia, quiso también tener su guardia. Así pues tuvo mosqueteros, como Luis XIII tenía los suyos, y se vio a cada una de aquellas dos potencias rivales reclutar para su servicio personal en todas las provincias de Francia y aun en todos los estados extranjeros los más célebres espadachines. De ahí que Richelieu y Luis XIII contendieran a menudo, al jugar por la noche al ajedrez sobre los merecimientos de sus respectivos servidores. Cada uno ensalzaba por su lado la gentileza y el valor de los suyos, y aunque públicamente condenaban los duelos y las riñas, a socapa azuzaban a aquellos y se entristecían hondamente con su derrota, o sentían una alegría inmoderada con su victoria. Por lo menos así lo rezan las memorias de un hombre que concurrió a alguna de aquellas derrotas y a muchas de aquellas victorias. Treville había tomado al rey por su lado flaco, y a esta maña debió el largo y constante favor de un monarca que tiene fama de no haber sido muy fiel a sus amistades. Hacía maniobrar a sus mosqueteros en las barbas del cardenal Armand Duplessis, con un ademán burlón que erizaba de cólera los entrecanos bigotes de su eminencia. Treville entendía a las mil maravillas la guerra de aquel tiempo, en que cuando uno no vivía a expensas del enemigo, lo hacía a costa de sus paisanos. Sus soldados formaban una legión de diablos sueltos, que aparte de a él no obedecían a rey ni roque. Desaliñados, borrachos, deslenguados, los mosqueteros del rey, o más bien dicho, los de Messier de Treville, se desparramaban por figones, paseos y sitios públicos, complaciéndose en topar con los guardias del cardenal, cuando con ellos se encontraban. Y como si esto fuese poco, por un quítame allá esas pajas, tiraban de su acero vomitando al mismo tiempo 1000 chuscadas. Si alguno de ellos sucumbía, estaba seguro de ser llorado y vengado. Si mataba, que era lo que con más frecuencia acontecía, le cabía la certeza de no pudrirse en la cárcel, pues allí estaba Messier de Treville para reclamarlo. No hay que decir, pues, si el capitán de los mosqueteros era adorado y ensalzado por sus subalternos, que no obstante ser todos ellos hombres de la vida airada, temblaban ante él como escolares ante su maestro, le obedecían sin chistar y estaban prontos a sacrificar su vida para lavar la más leve afrenta. Messier de Treville había aprovechado aquella poderosa palanca, ante todo en favor del rey y de los amigos de éste, y luego en beneficio propio y de sus amigos. Por lo demás, en ninguna de las memorias de aquel tiempo, que ha dejado tantas, aparece que aquel cumplido caballero hubiese sido acusado, ni aun por sus enemigos, que los tenía, así entre los hombres de pluma como entre los que ceñían espada. En ninguna parte, decimos, aparece que aquel cumplido caballero hubiese sido acusado de hacerse pagar la cooperación de sus secuaces. No obstante, ser intrigante como el que más, supo conservarse digno. Es más, a pesar de la derrengadura que en sí llevan el continuo manejo de la espada y la fatiga inherente a los ejercicios penosos, fue galanteador bizarrísimo, pisaverde elegante y uno de los más sutiles culteranos de su tiempo. Se hablaba de los amoríos de Treville, como 20 años antes se hablara de los de Bassompierre, que no es poco decir. El capitán de los mosqueteros era pues admirado, temido y estimado, lo cual constituye el sumum de la grandeza humana. Luis XIV ofuscó con su fulgido brillo todos los astros secundarios de su corte, pero su padre, sol pluribus impar, dejó su esplendor personal a cada uno de sus favoritos,
y no cercenó el valor individual de sus cortesanos. Aparte la del rey y la del cardenal, había a la sazón en París más de 200 ceremonias llamadas Le Ver du Roi, entre ellas la de Treville, que era una de las más concurridas. Desde las 6 de la mañana en verano y desde las 8 en invierno, el patio del Palacio de Treville parecía un campamento. 50 o 60 mosqueteros que al parecer allí se congregaban para presentar un número siempre imponente, se paseaban sin cesar por él, armados de punta en blanco y preparados a todo evento. A lo largo de una de aquellas grandiosas escaleras que ocupaban tanto sitio como hoy ocupa una casa de mediana capacidad, subían y bajaban los pretendientes parisienses que corrían en pos de una merced, los hidalgos de provincias ávidos de ser alistados y los lacayos vestidos de colorines, portadores de los mensajes de sus amos para Monsieur de Treville. En la antesala y en los largos bancos estaban sentados los elegidos, es decir, los que habían sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reinaba allí un zumbido continuo, mientras el capitán de los mosqueteros, en su gabinete, contiguo a la antesala, recibía las visitas, escuchaba las quejas, daba órdenes, y como el rey en el Louvre podía pasar revista de hombres y de armas con solo asomarse a la ventana. El día en que D'Artagnan se presentó, la gente reunida en la antesala de Monsieur de Treville formaba un núcleo imponente, sobre todo para un provinciano recién venido de su tierra. Cierto es que aquel provinciano era gascón, y que particularmente en aquellos tiempos los paisanos de D'Artagnan tenían fama de no dejarse poner la ceniza en la frente. En efecto, una vez traspuesta la maciza puerta reforzada con largos clavos de cabeza cuadrangular, se hallaba uno en medio de una tropa de hombres armados, que se cruzaban en el patio, interpelándose, denostándose o jugando entre sí. Para abrirse paso entre aquel revuelto oleaje, hubiera sido preciso ser oficial, gran señor o mujer hermosa. A través de aquella infernal batahola y de aquel desorden avanzó pues nuestro mozo con el corazón palpitante, ajustando la larga espada a sus delgadas piernas y con la mano en la orilla de su sombrero, mientras fruncía los labios con la media sonrisa del provincial corrido que se esfuerza en aparentar presencia de ánimo. Cuando dejaba un grupo tras sí, D'Artagnan respiraba con más libertad, pero comprendía que los que a su espalda quedaban se volvían para mirarle, y por vez primera en su vida se halló ridículo, él que hasta entonces también opinara de sí mismo. En la escalera las dificultades subieron de punto. En los primeros peldaños había 4 mosqueteros que se estaban divirtiendo en el ejercicio siguiente, mientras otros 10 o 12 aguardaban en el rellano que les tocara su vez en el partido. Uno de ellos, colocado en el escalón superior, espada en mano, impedía, o por lo menos se esforzaba en impedir, a los otros 3 que subieran, a pesar de la destreza con que éstos esgrimían sus aceros. De buenas a primeras, D'Artagnan creyó que las armas que usaban los 4 mosqueteros eran floretes embotados, pero a no tardar y a vista de ciertos rasguños, notó que por el contrario, eran espadas afiladas y aguzadas. Cada vez que uno de los contendientes recibía un arañazo, no solamente los espectadores, mas también los actores, se echaban a reír desaforadamente. El mosquetero que en aquel instante ocupaba el escalón superior mantenía maravillosamente a raya a sus adversarios. Los espectadores formaban rueda en torno de los combatientes. La condición del juego era que el herido abandonaría el partido perdiendo su turno de audiencia en provecho del heridor. En el espacio de 5 minutos, el defensor del peldaño, que no recibía lesión alguna, consiguió rozar a 3, uno en la muñeca, otro en la barbilla y en la oreja al tercero.
Esta destreza le valió, según lo pactado, 3 turnos. Aunque no fuera difícil, dado que quería ser asombrado, aquel pasatiempo llenó de asombro a nuestro joven viajero. En su tierra, donde sin embargo se amostazan tan pronto los hombres, había visto que se usaban algunos preliminares más en los duelos. Así es que la gasconada de los 4 mosqueteros le pareció muy superior a cuantas oyera referir hasta entonces aún en Gascuña. D'Artagnan se creyó transportado a la famosa tierra de los gigantes, a donde fue a parar Gulliver, y en la que éste pasó tantísimo miedo, y sin embargo quedaba todavía el rabo por desollar. Le faltaba atravesar el rellano y entrar en la antesala. En el rellano, en lugar de batirse, los congregados contaban aventuras de mujeres, y en la antesala los concurrentes referían historias de corte. En el rellano D'Artagnan se abochornó, en la antesala sintió calambres. Su imaginación viva y vagabunda, que en Gascuña le hacía temible a las jóvenes camareras y en ocasiones a las jóvenes señoras, nunca había soñado ni en los momentos de delirio la mitad de aquellas maravillas amorosas, ni la 4ª parte de aquellas proezas galantes en las que figuraban los nombres más conocidos y de las que se daban los más desembozados pormenores. Pero si en el rellano se sintió herido en su amor por las buenas costumbres, en la antesala quedó escandalizado su respeto por el cardenal. Allí oyó con asombro criticar en alta voz la política que tenía estremecida a Europa y la vida privada del cardenal, que a tantos y tan altos y poderosos señores había costado rigurosos castigos el haber intentado profundizarla. Aquel gran hombre, reverenciado por el padre de D'Artagnan, servía de befa a los mosqueteros de Messier de Treville, que se burlaban de sus piernas zambas y de su joroba. Unos entonaban coplas satirizando a Madame de Guillon, su amante, y a Madame Combalet, su sobrina. Otros proyectaban jugarretas contra los pajes y los guardias del cardenal duque, todo lo cual le parecía a D'Artagnan la mayor de las monstruosidades. Con todo eso, cuando de improviso sonaba el nombre del rey entre aquel chorro de pullas dirigidas al cardenal, todas las bocas se callaban momentáneamente, como tapadas por una mordaza. Aquellos hombres miraban con vacilación a su alrededor y parecía que temiesen la indiscreción del tabique que les separaba del gabinete de Messier de Treville. Mas al poco tiempo una alusión hacía recaer de nuevo la conversación sobre su eminencia, y empezaban otra vez las carcajadas, y se sacaban sin reparo a colación todos sus actos. «No hay escapatoria para ellos», dijo para sí D'Artagnan aterrorizado. Todos van a ir a parar a la cárcel, y de la cárcel a la horca. Y yo con ellos, porque, habiéndoles oído y escuchado, me tendrán por cómplice suyo. ¿Qué diría mi padre, que con tan vivas instancias me recomendó que guardara el mayor respeto al cardenal, si supiese que me hallo entre tales herejes? Por otra parte, y el lector lo creerá sin que yo lo jure, D'Artagnan no acertaba a sustraerse a aquellas conversaciones. Al contrario, se hacía ojos y oídos. Aplicaba todas sus fuerzas para no perder ni un ademán ni una sílaba, y a pesar de su confianza en las recomendaciones paternas, se sentía arrastrado por sus gustos y sus inclinaciones a ensalzar más bien que a condenar las cosas inusitadas que allí pasaban. No obstante, como él era absolutamente extraño a la muchedumbre de cortesanos de Treville, y además era aquella la primera vez que le veían en semejante lugar, se le acercó una ayuda de cámara para preguntarle qué se le ofrecía. D'Artagnan se presentó con toda humildad, invocando de paso su calidad de paisano, para conseguir una audiencia con Messier de Treville, lo que con tono de protección le prometió cumplir en su tiempo y lugar el ayuda de cámara. Recobrado un poco de su primera sorpresa, D'Artagnan tuvo pues ocasión de estudiar los trajes y las fisonomías.
El centro del grupo más animado lo formaba un mosquetero de elevadísima estatura y presencia altanera, que iba vestido de un modo que llamaba la atención de todos. En aquel momento no llevaba el casacón de uniforme, que por lo demás no era obligatorio en aquellos tiempos de menos libertad, pero de más independencia, sino un ajustador azul celeste, algo sucio y raído, cruzado por un tahalí magnífico, cuajado de bordaduras de oro que relucía como el mar cuando le da de lleno el sol. Finalmente ostentaba con garbo una larga capa de terciopelo carmesí, que sólo por delante dejaba al descubierto el riquísimo tahalí, del que pendía una descomunal espada. Aquel mosquetero acababa de salir de guardia, se quejaba de estar constipado y de tiempo en tiempo tosía con afectación. Por eso se había puesto la capa, según decía, y mientras hablaba desde lo alto de su cabeza, retorciéndose desdeñosamente el bigote, sus oyentes admiraban con entusiasmo el bordado tahalí, y D'Artagnan más que todos. ¿Qué quieren?, decía el mosquetero. Se ha puesto a la moda. Ya sé que es una locura, pero es moda y se acabó. Por otra parte, es justo que uno emplee el dinero de su legítima. «Ah, Porthos», exclamó uno de los presentes, «no intentes hacernos comulgar con la rueda de molino de que ese tahalí lo debes a la generosidad de tu padre. Apuesto 2 contra 1 que te lo ha regalado la dama tapada con quien te encontré el otro domingo, cerca de la Porte du Saint-Honoré». «No, por mi honor y fe de caballero, yo mismo lo he comprado, y con mi propio peculio», repuso el personaje a quien acababan de dar el nombre de Porthos. «Como yo compré esta bolsa nueva con la que mi amante puso en la vieja», replicó otro mosquetero. «Por este puñado de cruces que es verdad lo que digo», profirió Porthos, «y la prueba está en que di por él 12 doblones de oro». Las palabras del gigantón redoblaron el asombro de los circunstantes, pero no borraron la duda que se había levantado en el ánimo de aquellos. «¿No es verdad, Aramis?», preguntó Porthos, volviéndose hacia otro mosquetero. El interpelado hacía el mayor contraste con el que acababa de interrogarle. Era un mozo entre 22 y 23 años, de rostro cándido y apacible, ojos negros y de suave mirar, y mejillas sonrosadas aterciopeladas como melocotón en otoño. Su fino bigote trazaba una línea perfecta sobre su labio superior. Parecía como temeroso de bajar las manos para que no se le hincharan las venas, y de vez en cuando se pellizcaba los pulpejos de las orejas para mantenerlas sonrosadas. Por hábito hablaba poco y pausadamente, prodigaba las cortesías, se reía callandico y mostrando los dientes que tenía hermosos, y los cuales, como el resto de su persona, al parecer cuidaba minuciosamente. Aramis contestó con un movimiento de cabeza afirmativo a la interpelación de su amigo. La afirmación del joven mosquetero pareció desvanecer toda duda respecto del tahalí. Así pues, los presentes continuaron admirándolo, pero ya sin hacer de él nueva mención. «¿Qué les parece lo que cuenta el escudero de Chalais?», preguntó otro mosquetero dirigiéndose a todos y a ninguno, llevado por una de tantas y rápidas evoluciones de pensamiento y cambiando de tema de improviso. «¿Y qué cuenta?», preguntó Porthos con suficiencia. «Que en Bruselas encontró a Rochefort, el instrumento ciego del cardenal, disfrazado de capuchino, y que gracias a ese disfraz había burlado como un tonto a Monsieur de Lège». «Como un tonto rematado», dijo Porthos. «¿Pero es cierto lo que se cuenta?». «Yo lo sé por boca de Aramis», respondió el mosquetero. «¿De veras?», exclamó Porthos. «No haga el ignorante», repuso Aramis. «A usted mismo se lo conté ayer, de consiguiente no se hable más de ello». «¿Cómo que no se hable más de ello?», profirió Porthos. «No se hable más, diablo. Qué rápido concluye. ¿Cómo? El cardenal hace espiar a un caballero, hace robar su correspondencia por un traidor,
un bandido, un bigardo, con ayuda de ese espía, y gracias a la correspondencia robada hace decapitar a Chalais, bajo el necio pretexto de haberse propuesto matar al rey y casar a la reina con su cuñado. ¿Y quiere usted que no se hable más de ello? No había quien supiese palabra de ese enigma, y ayer, y con la mayor satisfacción de todos, nos puso en autos, y cuando todavía estábamos aturdidos por tal nueva, hoy nos sale con no se hable más de ello. Pues si se empeña, volvamos sobre el asunto, dijo Aramis con paciencia. Si yo fuese el escudero del infortunado Chalais, lo que es ese Rochefort, pasaría un rato muy acerbo, exclamó Porthos. Y usted pasaría un cuarto de hora muy triste con el Duque Rojo, repuso Aramis. Ah, el Duque Rojo, profirió Porthos, palmoteando y haciendo con la cabeza señales de aprobación. Bravo, bravo, el Duque Rojo. Buena está la frase, buena, buena. Haré correr la voz, mi querido amigo, pues no es poco agudo ese Aramis. Qué lástima que no le haya sido posible seguir su vocación. Vaya, un cura hubiera hecho. No es más que un retraso momentáneo, repuso Aramis. Día llegará en que lo sea. Ya sabe que a este fin continúo estudiando la teología. Y a la corta o a la larga hará cual dice, profirió Porthos. A la corta, añadió Aramis. Para decidirse a descolgar de nuevo la sotana, que está ahorcada detrás de su uniforme. No aguarda más que una cosa, dijo el mosquetero. ¿Qué? Preguntó otro. Que la reina haya dado un heredero a la corona de Francia. Vamos, señores, dejémonos de chanzas sobre el particular, dijo Porthos. A Dios gracias, la reina se halla todavía en edad de darlo. Dicen que Monsieur de Buckingham está en Francia, repuso Aramis con una risa de zumba que daba a sus palabras tan sencillas en apariencia una significación más que medianamente escandalosa. Amigo Aramis, interrumpió Porthos, esta vez no está en lo cierto, y su manía de mostrarse agudo le hace traspasar los justos límites. Si Monsieur de Treville le oyera, se arrepentiría de haber hablado de tal suerte. ¿Se propone darme una lección? Exclamó Aramis, por cuyos dulces ojos cruzó un relámpago. Amigo mío, respondió Porthos, pase que sea mosquetero o cura, pero no las dos cosas a un tiempo. El otro día ya se lo dijo Athos, come a dos carrillos. No nos incomodemos, pues sería inútil. Ya sabe el pacto que existe entre usted, Athos y yo. Visita a Madame de Guillon y la galantea. Va a casa de Madame de Bois Tracy, la prima de Madame de Chevreuse, y según dicen es muy bien quisto de la dama. Cállese su dicha, nadie le exige que divulgue el secreto de su alma, sobre todo sabiendo lo discreto que es. Mas ya que posee tal virtud, qué diantre, úsela para con su majestad. Ocúpese quien quiera y como quiera en el rey o en el cardenal, pero la reina es sagrada, y de hablar de ella hágase en bien. Es presuntuoso cual Narciso, replicó Aramis. Ya sabe que los sermones me empalagan, menos cuando los da Athos. Respecto a usted, lleva un tahalí demasiado rico para estar versado en moral. Si me agrada, seré cura, entre tanto soy mosquetero, y como tal digo lo que me place. Y en este instante me place decirle que me está probando la paciencia. Aramis. Porthos. Señores, señores, profirieron a una los circunstantes. Monsieur de Treville está aguardando a Monsieur d'Artagnan, interrumpió el lacayo abriendo la puerta del despacho. Al oír este aviso, durante el cual la puerta quedó de par en par, todos se callaron, y en medio del más profundo silencio, el joven gascón atravesó la antesala en parte de su longitud,
y entró en el despacho del capitán de los mosqueteros, congratulándose en su corazón de que le hubiesen llamado a punto para no presenciar el final de aquella singular contienda. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el fragmento del día de hoy. Estos fueron los 2 primeros capítulos del libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Espero que los hayan disfrutado. Si fue así, les agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran al canal si no lo han hecho. También los invito a suscribirse a mi canal de Pensando en Voz Alta. Les dejo el link en la descripción justo aquí abajo. Bueno, pues la historia empieza en París en el año 1625 y nuestro protagonista al parecer es D'Artagnan, un chico de 18 años. Me gustaría empezar describiendo un poco su personalidad, al menos lo que nos ha mostrado en estos 2 capítulos. Parece ser un chico valiente, interesado en convertirse en mosquetero, quizás motivado por la historia de su padre. Su padre, según se nos cuenta, luchó al lado de Monsieur de Treville. De hecho, la carta que se pierde a lo largo de este fragmento es justamente una recomendación de su padre a Monsieur de Treville para que lo acepte como mosquetero. Pero regresando a estos rasgos de D'Artagnan, parece ser también un chico muy aventurero y orgulloso, y también parece ser algo influenciado por el padre. Si recordamos este pequeño diálogo que tiene el señor con su hijo cuando éste se va de casa, le dice que no se deje básicamente, que si alguien lo ofende, si alguien insinúa algún tipo de ataque, algún tipo de devaluación hacia él tiene que desenvainar su espada. Pareciera que incluso tanto el padre como el hijo buscan algún pretexto para pelear con quien sea. Entonces esto llena de orgullo y de confianza a D'Artagnan, como que constantemente su orgullo y su valía como hombre se ve puesto en duda por cualquier ofensa. En lo personal creo que el orgullo es algo pesado de cargar, pero como nos cuenta aquí el autor, esta historia está basada en hechos reales. Son escritos relacionados a personas que de verdad existieron. Y estos personajes históricos parece que, más que cargar con el orgullo, estaban muy interesados en la pelea como deporte, como entretenimiento incluso. Y es algo que podemos ver reflejado, por ejemplo, en este recinto donde D'Artagnan encuentra a todos los mosqueteros. Ahí todos están peleando, casi por deporte más que porque tengan alguna riña personal. Y eso es lo que los entretiene y divierte. Parece que así pasan el tiempo. Pero antes de pasar como tal a esta escena donde él encuentra a todos estos mosqueteros, me gustaría que habláramos un poco de este desconocido con el que se topa y con el que se iba a batir en duelo. Me parece que es un personaje interesante y que tal vez tenga repercusión en la historia. Creo que nos provoca demasiada incertidumbre el hecho de que haya robado la carta que iba dirigida a Monsieur de Treville. Y aparte, también me llama la atención y me causa curiosidad por qué este desconocido no quería que D'Artagnan viera a esta mujer hermosa que fue a su encuentro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es este desconocido? ¿Por qué le importaba que D'Artagnan tuviera el paso libre con Monsieur de Treville? En el segundo capítulo, el autor nos cuenta un poco la historia de Monsieur de Treville y cómo éste se acercó mucho a Luis XIII. También nos comenta un poco sobre las costumbres de la época, es decir, que personas importantes o prioritarias en el reino tenían a su servicio un grupo o un equipo de mosqueteros. Esto dio lugar a una especie de entretenimiento clandestino. Por fuera, estas personas importantes de la sociedad como que castigaban o rechazaban estas riñas entre mosqueteros,
pero quizás en un ambiente más controlado, donde el pueblo no tuviera mucho acceso a esto, ellos se divertían poniendo a pelear a sus mosqueteros, y pareciera que los mosqueteros también les gusta ponerse a prueba. Creo que esa parte me sorprendió mucho de la historia. Yo me imaginaba que todo esto iba a ser solo una cuestión de honor, un aspecto más elevado moralmente. Pero no, más bien nos habla de mosqueteros que pueden ser deslenguados, desaliñados, borrachos, y no lo sé, tal vez esté mal que lo diga, pero creo que hace un poco más humana y divertida la historia. No digo que esté de acuerdo con este tipo de dinámicas o comportamientos, pero creo que da un buen inicio a la historia. Es decir, tenemos a un D'Artagnan de 18 años. Seguramente tendrá mucho camino que recorrer, muchas aventuras que vivir, aventuras que seguramente forjarán su carácter. Y creo que sería una historia aburrida si desde el inicio el autor nos plantea un ambiente muy serio, formal. Creo que es más interesante empezar la historia desde un lugar como este. Por ejemplo, D'Artagnan queda algo escandalizado cuando llega al recinto de los mosqueteros. Ve de entrada a los mosqueteros peleando entre sí, y pareciera que no tienen una riña personal, sino que simplemente se están divirtiendo, que incluso hay mosqueteros formados para enfrentar a los que ganen, algo así como retas de fútbol, pero con espadas. Sin embargo, también le gana la curiosidad y quiere saber qué es lo que están diciendo estos hombres. El autor también nos presenta a personajes que pudieran ser importantes en la historia. Seguramente ya muchos de ustedes saben los nombres de, no sé cómo llamarlos, si el equipo, el grupo de D'Artagnan, que en este caso son Aramis y Porthos, y también nos presenta de manera indirecta a Athos. Porthos al parecer es un hombre grande que le gustan los lujos, las cosas caras, por lo que se dice acá. Yo le puse una voz un poco más grave por su tamaño, por su complexión, por sus frases. Aramis, por otro lado, es pequeño, parece que se preocupa mucho por su aspecto, por lo que nos cuentan también aspira a ser sacerdote o cardenal, no lo sé. Le gusta estudiar la teología, pero por el momento decide ser mosquetero. Otro rasgo que quizás pudiéramos deducir de su personalidad es que es inteligente, no solo por estudiar la teología, sino por la manera en que se expresa. Por ejemplo, hace un comentario algo curioso, que lo dice como si nada, pero realmente tiene alcances mucho mayores de los que aparenta. El comentario que hace se refiere a que un tal Monsieur de Buckingham está en Francia, y esto apunta a una insinuación de que la reina pudiera estar con este Monsieur de Buckingham. E inmediatamente Porthos salta a defender la dignidad y la imagen de la reina, como que se empieza a armar una especie de riña entre ellos dos que luego los mosqueteros que están ahí calman. Así que podemos deducir esto, que Aramis tiene una lengua filosa y que para los mosqueteros la reina es muy importante. Veremos si esto es cierto en los siguientes capítulos. Por el momento, nos quedamos con D'Artagnan entrando al despacho de Monsieur de Treville. ¿Qué es lo que le dirá a este hombre sin la carta de recomendación que traía de su padre? ¿Será que D'Artagnan tiene alguna complicación para convertirse en mosquetero? ¿Cómo le irá con su personalidad desafiante al entrar a este nuevo grupo? Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy.
Espero que lo hayan disfrutado. Una disculpa si me tardé en subirlo, lo que pasa es que he estado trabajando en el otro canal, pensando cómo iba a presentar el contenido, cuál iba a ser el formato. Los invito de nuevo a que vayan y se suscriban. Hay un video ahora del último libro que leímos en este canal, Cumbres Borrascosas, de hecho. Así que si van, le dan un like, si lo checan y me dan sus sugerencias, me ayudarían mucho. De igual manera, gracias por empezar junto a mí una nueva obra. Saben que para mí es un placer leerles como siempre. Nos vemos.